Hola, ¿qué tal a todos, todas y todes? Y bueno, este es un video más eh, con el cual me gustaría mucho contribuir, ya que creo que es muy necesario hablar de terminología básica para poder entender a las identidades trans. Y bueno, esto normalmente lo hago muy a menudo en el centro donde estoy trabajando porque llegan prestadores de servicio social y pues de repente pues sí hay que introducirles a cierta terminología porque es muy importante para nosotros en el centro el primer contacto con las personas trans, la importancia de usar los pronombres más adecuados, de no saberlos pues preguntarlos con todo el respeto y pues respetar la autodeterminación de cada persona independientemente a la lectura que nos estén dando a primera vista. Y bueno, pues quiero empezar con algo muy básico, que es la diferencia entre sexo y género. Usualmente allá afuera o en el pensamiento predominante no existe diferencia entre el sexo y el género. Son dos cosas que se juntan, se suelen juntar, se suelen ligar. Y pues yo lo primero que le digo a las personas cuando les hablo de estos temas es abre tu mente mmm, y trata de tirar como ciertas cosas que por las cuales te educaron y que no todas en realidad eh, son lo mejor y no todas esas definiciones como tan conservadoras contemplan a la diversidad de personas que somos. Y bueno, ¿qué es lo que hace el profesional de la salud cuando nacemos, cuando llegamos aquí a este mundo? Pues determina el género de una persona bajo la observación de los órganos sexuales externos. Si ve una vulva, pues determina que el género, destino o socialización será el de una mujer. Si ve una corporalidad con pene y testículos, pues se socializará como hombre. Al mismo tiempo también hay un destino en cuanto a sus afectos, o sea que estas personas tendrán que ser heterosexuales. Esto quiere decir que pues sentirán atracción por un género diferente al cual se les asignó. Y bueno, el primer error que creo que comete el profesional de la salud cuando se trata de personas trans, pues es la asignación de género, que es muy independiente a la autodeterminación. La genitalidad es muy independiente a la autodeterminación de las personas. En general, no nos preguntan si realmente ese es el género con el cual nos identificamos. Y bueno, sexo y género no es lo mismo. Esa es como la primera base de todo. Y género justo es una construcción social. Es una forma de vivir ciertos roles en sociedad que son determinados por el allá afuera, por la cultura predominante y también el género va cambiando acorde al punto geográfico donde nos ubicamos y también tiene que ver y cambia acorde a la fecha, al tiempo en donde habitamos, porque no es lo mismo la manera en la cual fueron mujeres nuestras abuelas, a nuestras mamás, a quizá nuestras bisabuelas o en otra época. No es lo mismo ser mujer también en la Ciudad de México que
al sur del país o al norte del país o en otro país diferente, ya sea de América Latina o sea de Europa o de Asia. Entonces hay que entender que el género también va mutando. No sé si en algún momento hayan escuchado que hubo un momento en el que el color azul era para las mujeres, era asignado a las mujeres, y el color rosa era para los hombres. No sé si en algún momento también hayan escuchado que los hombres en cierta época o momento histórico usaban pelucas, usaban maquillaje y usaban tacones. Entonces nos podríamos dar cuenta que el género es algo que va mutando y que va convirtiéndose en cosas muy distintas. Y bueno, esa es como la característica del género. Y en cuanto al sexo, pues es un conjunto de características físicas. Hay varias dimensiones del sexo. Eh, Está el sexo, por ejemplo, cerebral, que es una teoría, la verdad, pues cuestionable, porque también hay otra teoría que viene a romper con ello, que es la teoría del cerebro mosaico, que todos los cerebros tienen como la posibilidad de desarrollarse de diferentes formas, sin determinar que hay cerebros masculinos o femeninos, que también siento que al hablar de una corporalidad masculina o femenina estamos poniéndole pues una cuestión social al hablar de lo femenino y lo masculino. Incluso me atrevería a decir que el concepto macho y hembra también trae un constructo social. Pero bueno, hablaba de las dimensiones del sexo y está la cerebral, que es la cuestionable, está la genética, está la hormonal, está la gonadal, entre otras más, lo que es el fenotipo, que es lo que ustedes ven a simple vista. Eh, y cada una de estas puede presentarse en combinaciones muy diferentes. Es por eso también que podemos darle cabida ahí al hablar de sexo a los estados intersex, los cuales pues también existen en una combinación muy distinta, y es esta configuración en cuerpo que podríamos no identificar como femenina ni como masculina, ni como de macho ni como de hembra, aunque yo creo que después al hablar en otro video de intersexualidad me gustaría mucho usar las definiciones que usan las mismas personas intersex para hablar como de su situación corporal. De repente no me siento como con las herramientas suficientes para usar el lenguaje adecuado para hablar de una narrativa intersex. Pero bueno, más o menos por ahí dejé un poco abierta la puerta para hablar del tema. Y bueno, el sexo no es solamente los órganos sexuales externos ni los órganos sexuales internos, sino existen otras dimensiones y prácticamente es un volado, es como una suerte al aire, es una moneda al aire, y pues lo que cae es el envase prácticamente en el que venimos a este mundo, pero es muy independiente al género con el cual nos identificamos. Sí se nos asigna un género al nacer, pero no siempre es con el cual nos identificamos. Y bueno, hay que entender que toda la serie de características que habitan en una persona, yo pongo un ejemplo muy claro y muy divertido, que es una máquina tragamonedas. Tú le pones una monedita, le jalas la palanquita y salen varias imágenes que no siempre son iguales, a veces sí,
Y yo creo que es una forma como muy sencilla de mencionar que así es la diversidad humana, que puede que a veces caigan las mismas imágenes, y eso significaría, quizá aterrizándolo como en una persona, pudiese ser que sí, esa persona se identificó al nacer con el género asignado, que sí, efectivamente es una persona que desde sus afectos y desde su erotismo es una persona heterosexual, y sí que su expresión de género es como la que marcan las pautas sociales, ya sea una masculinidad, una feminidad, acorde a ser una mujer o ser un hombre. Mm, pero no siempre sucede de esa manera. Y bueno, por último me gustaría hablar un poco sobre la identidad de género, que es esa autodeterminación de sabernos o identificarnos en cierto género, o a veces en ningún género, o a veces fluir entre uno y otro, o parcialmente en uno o parcialmente en otro, o bien construir otras posibilidades o incluso otros géneros. Porque también me gustaría hacer mención de sí, las personas trans binarias, pero también hay otro mundo, que son las personas trans no binarias, que también sería interesante hacer otro video respecto a eso. Pero bueno, la identidad de género es prácticamente eso, la manera en la cual tú te percibes a ti mismo, a ti misma, a ti misma, independientemente de la asignación de género que se te hizo al nacer, independientemente de tu corporalidad y de tus órganos sexuales externos, tienes una identidad de género. Y esta identidad de género puede ubicarse en un binario, identificarte como hombre o como mujer, identificarte parcialmente en esos dos géneros, o prácticamente salirte del binario de género y no identificarte con ninguno de, pues, de esas dos opciones. Y al mismo tiempo también está la expresión de género, que de repente se llega como a confundir mucho, pero eso es muy independiente a tu sexo, a tu identidad de género, incluso a tus afectividades y a tu erotismo. Es totalmente diferente, porque es la manera en cómo la misma palabra lo dice, expresión de género. Es la forma en la cual tú expresas al exterior cómo quieres vivir el género con el cual te estás identificando. No importa que reconociéndote y ubicándote como hombre, no importa que no te hipermasculinices como normalmente se le pide a la gente allá afuera, sino que quizá puedes mostrarlo en una feminidad, y eso no significa que dejes de ubicarte como hombre o como masculino. Lo mismo pasa con las mujeres, pueden vivir una masculinidad, no tienen por qué poner a prueba su identidad como mujeres, sino eso es la manera de mostrarle al mundo y de expresarle al mundo por medio de vestimenta, por medio de manierismos, por medio de actitudes, pues como quieres vivir el género con el cual te estás identificando actualmente. Y esto nos lleva también a hablar de nuestros afectos. El hecho de que tengamos una expresión de género en el caso de un hombre hiperfemenina no significa que necesariamente sus afectos y su erotismo, su atracción sexual, orientación sexual, esté enfocada a lo mejor a los hombres, sino que puede ser un hombre heterosexual femenino, o pueden haber hombres homosexuales masculinos, o personas que simplemente performen la masculinidad y feminidad pues a su antojo. Entonces creo que no hay que preocuparnos tanto por eso, sino por la importancia que tiene que la persona realmente se identifique
y realmente le cheque lo que está viviendo y que sea prácticamente pues feliz con lo que hace. Y hablando de afectividades y de erotismo, ¿y por qué lo divido de esa manera? Una cosa justo son tus afectos, la atracción romántica, y otra cosa es tu atracción sexual, porque de repente también la llegamos a juntar. Hay personas que pues sí, ambas van de la mano, pero hay personas que únicamente viven la afectividad y no viven el erotismo, o sea, no sienten una atracción sexual hacia las personas en realidad. Y bueno, creo que sabemos como lo más básico: personas homosexuales, personas bisexuales, personas heterosexuales, creo que es lo que más hemos visto. Pero bueno, hay personas que se relacionan afectivamente y sexualmente con hombres y mujeres. Hay personas que también no importa el género con el cual se estén relacionando, sino se enfocan más a la persona en realidad, independientemente de su identidad de género, expresión de género o la manera en la cual vivan el género. Están entonces las personas bisexuales y están las personas pansexuales. Bisexuales, pues dos géneros. Ahora sí que el tuyo y uno diferente al tuyo. Y están las personas pansexuales, que pues no importa realmente como la presentación, sí, no importa más la persona. También hay que visibilizar una orientación afectiva, que es la asexualidad, y en la asexualidad prácticamente hay un gran espectro en donde damos cabida a las personas eh, demisexuales. Demisexuales pues prácticamente necesitan generar un vínculo afectivo para poder sentir atracción sexual. Están también las personas gris, asexuales, que solo bajo condiciones como muy específicas pues hay una atracción sexual. Y las personas pues totalmente asexuales, las cuales pues no tienen una atracción sexual hacia otra persona, pero sí pueden tener una atracción romántica, sensitiva, eh, más intelectual, y eso pues no deja de ser importante también en este sentido de hablar de una atracción romántica. Y también existen las personas aromáticas, las cuales pues no tienen una atracción romántica hacia las personas. Sí puede haber una atracción sexual, a veces sí, a veces no, a veces pueden ser arománticas y asexuales, y pues esa es la gran diversidad en cuestión sexual y afectiva, en cuestión de expresión de género, en cuestión de identidad de género y en cuestión de las diferentes corporalidades pues con las que habitamos este mundo. Y pues mi intención no era como hacer un video tan largo, pero creo que es muy importante hablar de estos conceptos básicos, eh, entenderlos, poderlos comunicar, poder saber armar una narrativa propia, sabiendo ya estas definiciones. Bueno, ¿y cómo me voy a narrar yo a mí mismo, a mí misma, a mí misma ante el mundo? Y cómo les explico que es completamente válido pues lo que yo siento, la manera en la cual me percibo, la manera en la cual me desenvuelvo, la manera en la cual expreso mi género, mis afectos y mi erotismo al mundo, y que no necesariamente pues va a ser lo normativo, llámese heterosexual y cisgénero, sino pues puede ser de formas muy distintas, ¿no? Y bueno, con esto termino este pequeño gran video. Espero que les sirva también para aquellas personas que quieren introducir a otras personas como a más información. También pueden revisar la página del Centro Cultural Border en el apartado de Jauría Trans, y en la entrada del manual para entender las identidades trans tenemos un link en PDF
en donde pues pueden descargarlo y pueden rolarlo a toda su familia, a sus amigos, conocidos, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias por seguirme viendo. Para las personas que pues todavía se dan como ese tiempecito, normalmente subo los videos pues entre martes, miércoles aproximadamente. Y pues hay muchos temas más de los cuales hablar. Y yo les agradezco mucho. Pues nos estamos viendo en el siguiente video y muchas gracias.